La paz de Dios, amados hermanos, damos gracias a Dios primeramente por reunirnos una semana más para considerar el tema familiar. Les mandamos un saludo muy afectuoso desde el Presbiterio Colima y Michoacán, que el Señor y la paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestro Señor Jesucristo esté en esta hora con cada uno de nosotros y los nuestros. En este día vamos a considerar el resumen del mes de agosto. Si usted tal vez se perdió algún tema o quiere hacer con nosotros este recuento, le pedimos que juntos volvamos a escuchar la palabra de nuestro Dios que nos habló a lo largo de este mes. Y si usted quiere tal vez una explicación un poco más profunda o meditar en su palabra un poco más de tiempo, también le invitamos a que busque cada uno de estos temas que se estuvieron subiendo a lo largo de cada semana en este mes. Y que juntos, hermanos, en esta hora seamos edificados en la palabra del Señor. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración para que el Santo Espíritu de Dios nos asista en esta tarde y que sea Él quien hable a nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque nos das un día más de vida, Señor, un día más en que podemos reunirnos tal vez virtualmente, pero para considerar estos temas familiares. Limpia nuestro corazón en esta hora, por favor, Señor. Limpia nuestro ser para que la tierra de nuestro corazón esté limpia, buena, y que pueda caer la semilla en esta tierra y así dar un fruto, Señor, un fruto que perdure, que permanezca y que se multiplique. Bendice a cada uno de mis hermanos en donde quiera que se encuentren, Señor. Gracias por su esfuerzo, gracias por su tiempo, que precisamente sabemos que el tiempo invertido en ti no es tiempo perdido. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice esta reunión y bendícenos, Espíritu Santo de Dios. Habla nuestra vida y que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, se quede en nuestros corazones y que también la pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar con el primer tema de la semana 1 del mes de agosto, que se tituló Un reino purificado. Recordemos que el tema trimestral en general se titula Modelos bíblicos familiares, y este tema de un reino purificado tiene una base bíblica, que la encontraremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. La palabra de Dios nos dice de la siguiente forma: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. La verdad bíblica nos recordaba que la palabra de Dios nos enseña que el Señor no solo ha limpiado nuestros conceptos, sino ha limpiado también el reino de Dios, que más adelante lo vamos a ver. Y la verdad bíblica aplicada nos dice que la palabra de Dios nos enseña que su reino es un reino universal, en donde los creyentes serán gobernadores sirvientes. Para iniciar, hermanos, la palabra de Cristo debe abundar en nuestros corazones. Ese debe ser una verdad en nuestra vida cristiana. No solo nos limpia de nuestros conceptos la palabra de Dios, como lo vimos en temas anteriores, incluso del mes de julio. Nos limpia de conceptos equivocados, pero también limpia el concepto del reino de Dios. Los judíos, ellos en su tiempo aspiraban a ser gobernantes en el reino, pero el Señor limpió precisamente también este concepto, y nosotros, hermanos, dice su palabra que seremos reyes y sacerdotes, y en este reino el poder será dado a los creyentes, pero de acuerdo a su servicio. Algo que debemos tener muy en cuenta es que el reino de Dios no opera con criterios humanos. Nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 y 7. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor,
¿Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, que sí, en el reino de Dios, cuando se establezca aquí en la tierra, nosotros seremos reyes y sacerdotes junto con Él. Gobernaremos con Él, dice la palabra. Pero al único que le compete la tarea, hermanos, y el gobierno es a Dios mismo. El poder es de Él. Nosotros no podemos decir el tiempo, no podemos imponer leyes, sino que Dios va a ser nuestro rey, nuestro gobernante. Y todo, hermanos, así como es en este tiempo, se regirá bajo su poder y su mano. Debemos tener en cuenta que en el reino de los cielos no habrá lugar para emperadores o reyes de las naciones, como lo podemos ver en este mundo, sino que será un solo reino. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. El reino, hermanos, es el orden que será implantado aquí en la tierra. Nos dice Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y Él las regirá con vara de hierro. El reino de Dios ha sido limpiado, amados hermanos, purificado para nosotros, y nosotros en aquel tiempo lo recibiremos como herencia, como nos dice el Salmo 73:26. Nuestro deber como padres de familia, e incluso como miembros de la misma familia, no necesariamente que seamos padres, sino también nos compete a los hijos, a los tíos, a los abuelos, es que este reino de Dios se dé a conocer en el núcleo familiar. Que todos sepamos, amados hermanos, en la familia, que Él es nuestra heredad y que algún día reinaremos con Él efectivamente. Esa debe ser nuestra motivación cada día como hijos de Dios, como siervos de Dios, como cristianos. Perseverar en Cristo Jesús. En aquel día también el reino tendrá una materia purificada, nos decía este tema. Romanos capítulo 8, verso 21 nos dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué nos mostró el Señor, hermanos, en Génesis 1? Que nuestros cuerpos, todo lo que creó, es obra de su mano, y no solamente nos creó a nosotros, sino, como lo mencionamos, creó todo lo que nuestros ojos puedan alcanzar a ver. Entonces dijo, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano, como nos dice el Salmo 95:7. Nuestro cuerpo es hechura de Dios y por tanto también debemos cuidarlo y también debemos cuidar el cuerpo de los nuestros. Por ejemplo, nosotras como amas de casa, como esposas, cuidar la alimentación de los nuestros, de nuestro esposo, de nuestros hijos, nuestra propia alimentación, conservándonos en salud y belleza para el Señor. Nosotros como cristianos creemos que Cristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Así dice nuestro punto doctrinal. Pero igualmente, hermanos, es que no pasemos la línea en creer que como Cristo nos sana, entonces no me voy a cuidar. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que es importante que nos cuidemos, que cuidemos nuestra alimentación, que hagamos ejercicio, que nos bañemos,
con regularidad, que nuestro cuerpo, hermanos, recordando que es templo del Espíritu Santo, también debe estar bien emocionalmente, físicamente. Es por eso que también debemos cuidar nuestra imagen personal. Nos dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo y por tanto debemos tratarlo como tal. Cuando nosotros llegamos al templo y lo vemos sucio, yo creo que a nadie, hermanos, nos agrada ver el templo de Dios sucio, ¿verdad? Entonces agarramos una escoba, lo barremos, lo limpiamos la banca, lo que esté en nuestras posibilidades. Así, hermanos, nuestro cuerpo, si está sucio, contaminado, también con una mala alimentación, emociones que no convienen, hermanos, debemos limpiarnos, pedirle al Señor que nos ayude, que Él nos limpie y purifique y que también ponga en nosotros, en nuestra mente, tener ese cuidado. Hacer recetas más saludables, incluir más frutas y verduras, evitar los refrescos, tomar agua natural, agua simple o agua de frutas en su caso, pero que Dios nos dé ese discernimiento y lo ponga en nuestro corazón, que es por nuestro bien. Claro, a todos nos gusta de repente comer algo que a lo mejor no es tan saludable para nosotros, ¿verdad? Pero todo es con medida, hermanos. Ahí está la sabiduría que Dios nos pone, que todo con medida no es malo, pero debemos cuidar el templo de Dios en todos sus aspectos. Además, la tierra es de Jehová, la plenitud de la tierra también es del Señor, el mundo y los que en él habitan. Somos responsables también, hermanos, de cuidar los recursos que Dios nos dio, los minerales, las plantas, los animales, todos este tipo de reinos, hermanos, el reino animal, vegetal, el mineral. Dios nos proporcionó a nosotros todo este tipo de cosas desde el inicio de la creación. Lo leíamos al inicio para que nosotros también señoreáramos sobre los peces, sobre los animales, porque eso, hermanos, Dios lo hizo para nosotros y debemos cuidarlo como tal. Cuidar el agua, cuidar las plantas, los árboles, los animales. Y también, hermanos, sabemos que nosotros al momento de dar este testimonio, damos testimonio precisamente que somos hijos de Dios a los que nos rodean. Entonces, también debemos tener sumo cuidado en esta parte. Así también Cristo encarnó. Él es la persona humana y divina. Nos dice en Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Así, el Señor nos mostró que también tener un cuerpo no es malo, sino bueno. Hermanos, todo lo que creó Dios es bueno. Su palabra lo dice. Que ya después de la caída del hombre, nuestro cuerpo se volvió un cuerpo de corrupción, que tiende al pecado, es diferente. Pero Dios, hermanos, a inicio hizo todo bueno, hizo todo bueno. Entonces, este mundo es de Dios y el mundo que hemos de habitar mañana es el reino de Dios, que el Señor ha ido a preparar para nosotros, como dice su palabra. Y así, hermanos, nosotros debemos prepararnos y también con este concepto del reino de Dios, que algún día estaremos reinando con el Señor, estaremos con Él por la eternidad, debemos nosotros hacer una purificación del hogar, con la ayuda del Señor, claro, que es el tema 2 de la semana 2 del mes de agosto. Purificación del hogar. Nos dice el pasaje bíblico en Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdad bíblica dice, la palabra de Dios nos enseña cómo el Señor Jesús limpió la familia. Y la verdad bíblica aplicada nos dice que la palabra de Dios nos enseña cómo el Señor Jesús purificó la familia y la defendió. La vida de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, constituyó en gran parte en la defensa de la mujer, de los niños, de la familia en general.
La limpieza de la familia que Él realizó es profunda y nosotros como integrantes de una familia también debemos aceptar el ejemplo que Él nos dio para ser de bendición a nuestro hogar y a cada miembro de nuestra familia. Nuestro Señor limpió la familia y estableció una igualdad familiar. Nos recuerda el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amados hermanos, es el ejemplo de amor más grande que podemos tener. Él estableció la igualdad familiar, no solamente con los que nos aman. Dice el Señor que nosotros oremos y también bendigamos a aquellos que no nos quieren, que nos maldicen, que nos vituperan. Nosotros, hermanos, debemos amar incluso a ese tipo de personas y orar para que el Señor tenga misericordia de ellos y los alcance y algún día puedan reconocer, no por nosotros, sino para que delante de Dios estén bien y también un día poder llegar a la eternidad con el Señor. ¿Cómo purificó nuestro Señor la familia? Primero, desechó la poligamia y la poliandría. La poligamia es un régimen familiar. A lo mejor usted en algún momento lo ha escuchado. Y la poligamia se trata de tener más de una esposa al mismo tiempo. Por otro lado, la poliandría es el estado de la mujer que está casada con más de un hombre. En la actualidad, hay lugares en donde todavía esto es permitido, en donde todavía hay varones con muchas, ellos le dicen tal vez esposas o cónyuges, y viceversa, mujeres con muchos hombres. Y esto delante de Dios sabemos que no está bien. En el tiempo de nuestro Señor, y como les menciono en la actualidad, hay países donde esto todavía es común y ellos creen que no están pecando, pero la palabra de Dios es clara. Además, el Señor acabó con un divorcio injusto. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo nos constituye una roca para las culturas de antes, en donde la mujer era tratada de una manera déspota, injusta, y era despojada de su dignidad, del honor y del patrimonio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dejó claro que un hombre no debe monopolizar la justicia en una relación conyugal. Hermanos, el matrimonio es un trabajo en equipo, ciertamente dándole lugar al varón como cabeza del hogar, porque también así el Señor lo instituyó. Pero el marido debe amar a su esposa, debe tratarla como el vaso más frágil, y la esposa debe honrar, amar, cuidar a su esposo, a sus hijos. Pero la familia, el matrimonio, es un trabajo de equipo. Entonces, eso que en las culturas antiguas o en los tiempos de antes se hacía como pensando que era lo correcto, que el varón tenía todo el poder, que menospreciaba a la mujer, hermanos, el Señor Jesucristo nos mostró amor para con todos. Entonces, en el caso del matrimonio, eso debe ser, hermanos, un equipo, trabajo en equipo, claramente siempre la mujer respetando al varón como cabeza del hogar. Pero en el amor del Señor, hermanos, en el amor del Señor se vive un matrimonio fructífero, hermoso, en amor. No que no haya problemas, sino que en medio de esos problemas el Señor se glorifica y si juntos buscan la presencia de Dios, hermanos, ahora sí que como dice su palabra también de el hombre que construyó su casa sobre la roca, así, hermanos, va a ser nuestro hogar, inamovible para gloria del Señor. Nuestro Señor Jesucristo también estableció las bases para condenar el adulterio frecuente o desenfrenado en la mente.
Mateo 5:28 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cuando nuestro Señor vino a esta tierra, a su ministerio, Él denunció, habló de todo acto pecaminoso que iba en contra de la voluntad de Dios, y a la luz de la palabra limpió los corazones atrapados en una lujuria desenfrenada. Entonces así las mujeres y los hogares se iluminaron con una palabra también purificada. Es lo que mencionábamos, hermanos, incluso a lo mejor hay lugares en donde todavía practican este tipo de cosas, en donde la mujer no le dan su lugar que merece, en donde la mujer es menospreciada, no tiene derechos. Sí hay todavía lugares, hermanos, en distintos países donde pasa este tipo de cosas, pero el Señor purificó la familia, purificó en el amor, y como lo leíamos al inicio en el texto base, en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando el Señor enseñó esto, hermanos, precisamente Él quitó todo acto, digamos, erróneo, en donde decía, bueno, tú ama al que te ama, háblale al que te habla. Pero el Señor precisamente limpió ese concepto del amor, hermanos, en la familia y con los semejantes. El Señor terminó con toda limitante y extendió el amor a nuestros enemigos. En el versículo que leímos, Él nos enseñó así. Y nos enseñó que debíamos amar como Él. Así nos dice el Evangelio de San Mateo en ese capítulo 5. Porque si amáis a los que os aman, versículo 46, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesucristo, hermanos, purificó el concepto del amor. Lo extendió a nuestros enemigos y es real, hermanos. Se nos hace muy fácil amar a los que nos aman, pero ¿y dónde está demostrado nuestro amor a los que no nos aman? El Señor también purificó la oración y la fe de la familia. Nos enseñó cómo orar y adicionó petición y le sumó comunión. El ejemplo perfecto, hermanos, lo encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, cuando el Señor Jesucristo enseña cómo orar. Dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El Señor Jesucristo, amados hermanos, nos dejó el mejor ejemplo. Esta oración, hermanos, en donde incluye todo, incluye exaltación al Padre. Él nos enseña que en esta oración debemos darle el lugar a Dios. Lo adoró primeramente, le dio su lugar como el único Dios. Nos enseñó a pedir perdón también y reconocer que nosotros somos pecadores. Además, pidió por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No pidió cosas vanas, amados hermanos. Y además, Él intercedió: no nos metas en tentación, líbranos del mal. En esta oración tan simple que podemos ver, englobó un medio de comunicación con Dios para poder alcanzar una mayor realización en la vida personal y de la familia. Y es el mejor ejemplo que podemos tener de nuestro Señor. Englobó todo, hermanos, todo lo que debe tener nuestra oración. Claramente está que no es una vana repetición, sino debe salir de nuestro corazón, pero tomando en cuenta que nuestra oración debe contener alabanza a Dios, gratitud, perdón
em, perdonando también a otros, intercediendo. También es bueno pedir por nuestras necesidades básicas, que claro, el Señor lo sabe, pero también Él quiere que le confesemos con nuestra boca, que le pidamos de nuestro corazón. Entonces sabemos, como dice la palabra, que a un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Quiere esa oración de lo más profundo de nuestro ser, en amor. Y por otro lado, también purificó la fe, limpió la religión y estableció una regla de oro. Mateo 7, versículo 7 al 12 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, la regla de oro, hermanos. Por su gracia, nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado a través de su palabra. Él ha limpiado nuestros conceptos a través de su palabra, como lo veíamos también en los temas del mes de julio. Él ha limpiado nuestra familia y por tanto debemos vivir también en pureza familiar. Y hablando de purificación y limpieza, viene la pregunta: ¿se puede ser limpio a medias o salvo a medias? ¿Qué podemos responder a esta pregunta, hermanos? Es el tema de la semana 3 del mes de agosto. ¿Se puede ser limpio a medias o salvo a medias? El pasaje bíblico de este tema lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Recuerdan, amados hermanos, el mes anterior donde hablábamos de la cita de Juan 15:3, en donde dice el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? Y nos hace meditar, ¿verdaderamente los discípulos en su tiempo estaban limpios? Ciertamente, hermanos, el Señor los había limpiado y purificado en su verdad. Él es la verdad, pero también tenían ciertas actitudes que tal vez harían cuestionarnos si realmente estaban limpios. Como en una ocasión nos narra la Biblia cuando se disputaban quién sería el mayor en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que me limpia, hermanos? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en nosotros es lo que nos limpia, por medio de la verdad de nuestro Señor. Él es la verdad. Los discípulos ciertamente iniciaron una vida victoriosa en Pentecostés, y ese momento tuvo un cambio total en cada uno de los creyentes. Ellos ya habían sido salvos y limpios por la palabra del Señor, pero necesitaban ese poder, hermanos. Así como usted y como yo, necesitamos el poder de lo alto. Por el sacrificio de Cristo, nosotros vamos a tener una vida plena y llena de poder, precisamente cuando seamos investidos de ese poder de lo alto, como lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor conoce lo que somos cada uno de nosotros y lo que podemos ser. Y aquí es donde recordamos la conversión de Saulo, hermanos. ¿Quién era Saulo? Saulo, como lo vimos también con los pequeños en la escuela bíblica de vacaciones, Generación CAS, Saulo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, nos narra la palabra de Dios. Y cuando pierde él la vista, hermanos, y en visión, Dios le dice a Ananías que vaya y ore por un hombre llamado Saulo para que recobre la vista. ¿Y qué le dice Ananías, hermanos? Me imagino a Ananías
perplejo, tal vez asustado, diciéndole a Dios, Señor, dice la palabra que le dijo Ananías a Dios, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías, hermanos, podía ver lo que era Saulo, lo superficial, o lo que había sido. Pero Dios veía a Saulo, hermanos, con ojos de amor, de perdón, de restauración, como un instrumento útil en las manos de Dios. Así a nosotros algún día nos miró. A lo mejor también las personas de nuestro alrededor que veían cómo éramos antes de aceptar a Cristo decían, no, pero este hermano, esta hermana, ¿cómo era? Pero Dios nos sacó de la perdición y vio nuestra vida a futuro. Acordémonos de su omnisciencia perfecta, Él todo lo sabe. El pasado, el presente y el futuro, Él está ahí. Entonces, Él sabía que Saulo iba a ser un instrumento útil. Y nos narra la palabra, que fue Ananías a buscar a Saulo y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí la palabra, hermanos, la palabra clave, bautizado. Así como en la vida de Saulo, podemos ver que él fue salvo, sano y que además el Señor le dio de su Santo Espíritu y lo llenó de poder. ¿Para qué? Para que comenzara precisamente la vida victoriosa en el Señor. Para que comenzara la vida victoriosa anunciando el reino de Dios en sus viajes misioneros con la gente, amando aún a los que lo ultrajaban, a los que le tiraron piedras, a los que lo arrastraron y sacaron de la ciudad. Saulo los amó, hermanos, y le siguió hablando del poder de Dios porque él conocía que era necesario y por amor él siguió hablando. No solo con el poder del Espíritu Santo y fuego. Es por eso que nosotros debemos anhelar ese bautismo, hermanos, ese poder. Es menester que nosotros tengamos el poder de lo alto, que seamos llenos para tener una vida victoriosa en Dios y así también lograr una superación personal y familiar. Así podemos con mayor poder y autoridad hablar de la palabra, ser testigos, dice su palabra, que nos ayuda el poder, nos sirve para ser testigos de Él, servirle al Señor, no que seamos perfectos ni nos haga mejores, sino que es lo que nos sostiene y nos anima para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación a pesar de lo que nos pueda pasar en el camino, como a Pablo cuando le fue cambiando el nombre. Entonces, esta limpieza de nuestro ser, hermanos, genera una vida victoriosa. Una vida victoriosa, hermanos. Nos dice el Salmo 19, 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seguiré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La limpieza, hermanos, borra la soberbia. Proverbios capítulo 8, 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Es por eso, amados, que la soberbia, así como el orgullo, no deben reinar en nuestra vida. Todos los ministros del Señor estamos expuestos
a que esta soberbia pueda entrar en nuestro corazón. No solamente los pastores, las ministras, los ministros de alabanza, instructoras infantiles, misioneros y evangelistas. Cuando llega esa palabra, hermanos, que nos dicen un ejemplo, qué bonito cantas, qué bonito predica, qué bonito le enseña a los niños, va y se convierte en las almas, qué bonito. Pero ese qué bonito, hermanos, cuando lleguen ese reconocimiento, digámoslo así, de parte de otra persona hacia nuestras vidas, en ese momento, hermanos, debemos darle la gloria a Dios. La gloria y gracias a Dios, porque sin Él nada somos, hermanos. Y nosotros somos solo el instrumento que Él usa. Pero es delicado cuando un hermano, una hermana en el ministerio que sea diga, yo lo puedo hacer mejor que Él. No sabe nada. Hermanos, tengamos cuidado porque la palabra de Dios es clara. Y precisamente el Señor, que sabía que esto podía entrar al corazón de cualquier ministro, nos recuerda en el Salmo capítulo 138, verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Nosotros no podemos quedarnos con la gloria del Señor. Nosotros no podemos quedarnos con la obra que Dios hizo. No somos nosotros, hermanos. No somos nosotros. Cuidemos nuestro corazón, nuestros sentimientos, para que precisamente la soberbia y el orgullo no entren a nuestra vida. El Señor nos limpió por medio de la palabra y por medio de su palabra, como dice el salmista en el capítulo 138, nos limpia y nos recuerda que si tú eres humilde te atenderá, pero si eres altivo te mirará de lejos. Y hay varias porciones en la palabra de Dios en donde nos vuelve a insistir en esta parte de la soberbia, del orgullo. Pablo recomendó a Timoteo también la gobernabilidad del hogar. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 4, nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este texto, amados hermanos, no solamente es para los pastores, como un requisito al pastorado, sino es para todos los jefes de familia, para las cabezas de hogar. Una cabeza de hogar, hermanos, un varón no puede conducir a su familia en la presencia del Señor cuando él no está en comunión con Dios, cuando no tiene esa cercanía. Amado hermano, mantenga su comunión con Dios siempre, en oración, en lectura de la palabra, en ayuno, siendo ejemplo. Ciertamente tenemos tendencia al pecado y fallamos, pero hermanos, ahí es cuando dejamos que Dios obre en nuestra vida. Él nos perdona si volvemos a Él con toda humildad, nos perdona y nos levanta para ser de bendición a los nuestros. Nuestros hijos, amados hermanos, no son responsabilidad de la instructora de niños o el presidente de los jóvenes. Es responsabilidad de los padres. Ellos ciertamente, las instructoras y por ejemplo, la directiva de jóvenes ayudan para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una vida cultural, devocional. Pero la responsabilidad es de los padres desde la casa, hermanos, en testimonio. Nosotros no podemos ser salvos a medias o limpios. El Señor lo que salva y lo que limpia lo hace completo. Pero depende mucho de nosotros, hermanos, si queremos seguir en esa santidad progresiva o nos vamos a estancar. Que nuestra familia, amados hermanos, precisamente tenga ese triunfo sobre lo superficial, como nos menciona el tema 4 de esta semana, de este mes. El tema de la semana 4 fue el triunfo sobre lo superficial. La verdad bíblica
nos dice que la palabra de Dios nos enseña cómo vencer lo superficial para encontrar el verdadero propósito de nuestra vida. La base la encontraremos en Lucas capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lo repetimos nuevamente, Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Todos tenemos un propósito en Dios, hermanos. Es imposible que alguien venga a este mundo sin que su vida tenga un propósito, porque Dios, estamos en esta tierra por la voluntad de Dios y entonces Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo que muchas veces sucede es que la persona no encuentra el propósito de su vida y entonces, aún más como cristianos, no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cuál es el propósito de Dios en su vida? Y pasa que a lo mejor no sabemos escuchar la voz de Dios o no tenemos una comunión con Él tan cercana en donde nos diga cuál es su propósito. ¿Y qué pasa? Nos desviamos. Nos sumergimos en las cosas superficiales de este mundo, en la banalidad, sin alcanzar lo que Dios propone para nosotros, para nuestra vida. El mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Él venció el mundo de lo superficial, hermanos, lo banal. En el Evangelio, según San Lucas capítulo 2, versículo 52, nos narra, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesucristo vivió en este mundo precisamente para darnos ejemplo que sí se puede vivir en el mundo, pero no ser de Él. Dice que el Señor crecía en sabiduría y en estatura y en gracia, no solamente ante Dios, sino también ante los hombres de su alrededor. Nuestro Señor vivió casi 30 años en una aldea, en medio de gente mala, vulgar, en la ciudad de Nazaret, que siempre le menospreció. Recordemos que él trabajó de carpintero para sostener a su madre. Pero la vida victoriosa del Señor, amados hermanos, la empleó Él para hacer el bien en todo momento y con todos, en toda circunstancia, no solamente viendo por uno, sino también por otro. Él sanaba a las personas, liberaba a endemoniados, como lo vemos en varios de los evangelios, por ejemplo en Marcos capítulo 1. Y nada de este mundo pudo opacar la luz del Señor. Alcanzó Él para nosotros vida eterna. Estaba en este mundo, pero tenía claro que no iba a estar para siempre. Mientras tanto, llenó al mundo de amor y misericordia. Nuestro Señor Jesucristo, nos dice este temario, que tejió la túnica sin costura que lució ante el mundo. Una túnica, hermanos, que nos menciona en Juan capítulo 19, 23. Una túnica irreprochable, sin mancha. Y así nosotros debemos esforzarnos en tejer una túnica para la eternidad. ¿Y cómo podemos hacer esto? Viviendo en Dios, practicando la justicia, amándonos unos a otros, como lo vimos en el tema anterior, no dejándonos llevar por las corrientes de este mundo, por lo que nos ofrece. Al contrario, como dice su palabra en Apocalipsis 22:11, en su segunda parte, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. La iglesia primitiva precisamente superó el desinterés de las cosas de este mundo con la ayuda del Espíritu Santo. Nos dice el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3, buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. La iglesia primitiva, hermanos, logró superar las necesidades de la misma. Y llenos del poder del Espíritu Santo, estuvieron prestos al servicio, tanto
que nos narra el libro de los Hechos, que no solamente sirvieron a las mesas, sino se transformaron en evangelistas. Otro ejemplo es el Señor en su niñez. A la edad de 12 años, el Señor ya estaba preparado y maravillaba a los doctores de la ley con lo infinito. Nuestro Señor, hermanos, nos dio ejemplo desde niño. No podemos decir que un niño no puede servir a Dios. Los niños secundarios y jóvenes necesitan, amados hermanos, estar preparados en Dios y no en lo superficial de este mundo. Vienen corrientes ideológicas que ya están precisamente viviendo muchos de nuestros jóvenes, de los niños en la escuela. Viene la vanidad, lo atractivo de este mundo, el dinero, la fama, las redes sociales. La educación en Dios, amados, debe ser de primera calidad siempre. Padres preparados que instruyan, como dice la palabra, al niño en su camino. A esos pequeñitos hermanos de meses, claro que se les puede hablar de la palabra de Dios, se les puede enseñar que están en el santuario, se puede orar con ellos, por ellos, cantarle cantos cristianos de alabanza, leerles la Biblia. Y esto, hermanos, desde el vientre de la madre debemos hacerlo. Hablarles acerca del reino de Dios, porque sabemos que es para lo que, digamos que nuestra mirada está puesta. No en este mundo, sino en las cosas del reino de los cielos. La edad, hermanos, no interfiere en un niño para servir a Dios. Y la Biblia es clara y nos da muchos ejemplos que podemos encontrar en donde tanto niños como viejos les sirven al Señor. No menospreciemos a los niños ni a los jóvenes, sino que en verdad nuestra familia tenga un triunfo sobre lo superficial de esta tierra. Que nuestro testimonio en fe, amados, sea el primer ejemplo y Dios sea glorificado en todo lo que hagamos y digamos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Busquemos el refugio en el Señor. Solamente con su ayuda, nosotros y nuestra familia podremos tener una vida victoriosa. Tal vez suena repetitivo, hermanos, pero es necesaria. Es necesaria en estos tiempos últimos que estamos viviendo tener una vida victoriosa familiar y que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, hermanos, lo hagamos como para el Señor, como lo dice su palabra, no como para los hombres, sino con amor, sabiendo que de Él algún día recibiremos la recompensa de la herencia. Él es nuestra herencia, hermanos, nos dice el salmista. Él es nuestra herencia eterna. Entonces, todo lo que hagamos en este mundo, en el ministerio, en la iglesia, en el ministerio de la casa, hermanos, hagámoslo sin reproche, sin fastidio, con amor, esperando con paciencia esa recompensa, hermanos, de nuestro Señor y Salvador. Y que en todo momento tengamos presente que Él es nuestra herencia eterna. Él nos recompensará en aquel día, amados. Estamos como peregrinos en este mundo. No duraremos para siempre. Pero las cosas del reino, hermanos, son eternas. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, para gloria del Señor. Y que nuestra familia, hermanos, los niños, los jóvenes, la esposa, el esposo, los abuelos, los tíos, todos, hermanos, caminemos hacia esa corona. Caminemos hacia la meta hasta llegar a concluir nuestra carrera en esta tierra. Oremos, hermanos, en esta tarde para que el Señor, a través de todos estos temas, de todo lo que nos habló nuevamente a nuestra vida, podamos tener una vida victoriosa en Él, en nuestra familia. Ser limpios completamente, dejar que Él nos limpie si nos ensuciamos a lo largo de este tiempo, que Él nos vuelva a traer, que nuestra vida sea una vida victoriosa, que tengamos triunfo sobre lo superficial, que nuestra mirada esté puesta en el reino de los cielos,
y que todo, hermanos, todo sea para gloria de su nombre. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. En esta hora, amado Dios, nos encontramos delante de tu presencia, dándote gracias porque tú nos muestras, Señor, tu amor. Nos recuerdas todas estas cosas nuevamente porque son necesarias para la vida del creyente. Señor, ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos solos. Quita de nuestro corazón todo orgullo, toda altivez, toda soberbia. Quita de nuestro corazón todo lo que no te agrada, Señor. Tal vez la tibieza, tal vez la apatía. Señor, vuélvenos a ti por amor de tu nombre, por tu misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestra familia y de los nuestros para que nosotros alcancemos a ser victoriosos, ejemplo en este mundo que cada día va de mal en mal. Pero, Señor, nuestra mirada no está puesta en este mundo. Nuestra mirada y nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe, y en aquel día estamos seguros que de Él recibiremos la recompensa de la herencia, que de Él recibiremos todo lo que pudimos haber trabajado para Él en este mundo. Ayúdanos a hablarle a las personas, primeramente a los de nuestra casa, con el ejemplo, el testimonio, para que ellos también, Señor, vengan al conocimiento de la verdad. Que nuestra mente, Señor, esté puesta en las cosas de arriba como familia, que nos amemos los unos a los otros, que no hagamos acepción de personas, que esta vanidad que ofrece este mundo, Señor, la desechemos y que solamente estemos prestos para servirte, para que nos ocupemos en las cosas que aprovechan. Señor, ten misericordia de nosotros, por favor, perdona nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que estamos en este cuerpo de corrupción que tiende al pecado, Señor, y por eso te pedimos que nos perdones, que tú seas con nosotros en todo momento, Señor, que tú salves las almas, que tu Santo Espíritu redarguya a cada corazón para poder ser salvo, para poder convencerlos, Señor, que solamente el camino al Padre eres tú, Cristo Jesús. Ten misericordia de nuestras familias, Señor, de nuestros presbiterios, de nuestra amada iglesia cristiana interdenominacional, Señor, y de aún de nuestros hermanos de otras denominaciones. Ten misericordia, Señor. Sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia y necesitamos estar preparados. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se dio cita en esta tarde. Bendíceles, Señor. Conoces cada una de las necesidades, Padre. Salva, Señor, en las familias, que es una necesidad tan importante. Que la salvación llegue a cada hogar, Señor. Salva a los hijos, salva a la esposa, al esposo. Sálvalo, Señor, por amor a ti, Padre. Ten misericordia. Sana al que está encamado, enfermo. Sana, Señor, por favor, a todos aquellos que están pasando por algún sentimiento malo, emociones que no convienen, pensamientos malos, Señor, por favor, hazlos libres. Que en cada una de las mentes y corazones, Señor, siempre esté presente que tú nos amas. Que tú nos amas y diste tu vida por nosotros en esa cruz del Calvario. Y que nada vale más en esta tierra, ni en este mundo, ni siquiera la enfermedad. Dice tu palabra que nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez. Señor, ten misericordia de mis hermanos que tal vez están pasando por problemas económicos de trabajo. En esta hora ponemos en tus manos toda necesidad, todo problema, todo cansancio, Señor, toda lucha. Que tú hagas, Señor, que tú obres, que tú des victoria, Señor, en cada familia, en cada vida, para gloria de tu nombre, Padre. Sabemos que tú eres bueno, que nos amas y que aunque nosotros seamos malos, siempre tú nos pagas con bien y por eso te damos gracias y gloria a tu nombre. Que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, Señor, lo hagamos para gloria tuya. Que todo lo que hagamos, Señor, en todo lo que hagamos te demos la gloria a ti, que no nos quedemos con nada que no nos pertenece.
Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos para caminar en unidad como iglesia a la patria celestial, que ese es nuestro objetivo. Muchas gracias, Señor, gracias. Gracias por estos momentos que nos das de comunión unos con otros en consideración de tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por estos temas. Damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que nos concedió de estar juntos, aunque a través de esta pantalla, pero juntos para considerar la palabra del Señor. Les seguimos invitando, amados, para que nos podamos conectar todos los martes en consideración de temarios familiares y solamente desearles que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Y vamos a recitar el Salmo 23 para así ser despedidos en esta tarde. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios.